Muy bien, ahora vamos a analizar en detalle el diseño de la cubierta de nuestra fuente de voltaje regulable, un aspecto muy importante para darle presentación, seguridad y facilidad de uso a nuestro proyecto electrónico. Lo que vemos en pantalla es el diseño desplegado de todas las piezas que conforman la carcasa del proyecto. Está pensado para ser construido con algún material rígido como acrílico, MDF o PVC, cortado con láser o fresadora. Vamos a comenzar explicando cada una de las partes. En la parte superior izquierda de la imagen se encuentra la pieza frontal, la cual es la más importante en cuanto a interfaz con el usuario. Allí se concentran los elementos que vamos a ver y manipular directamente mientras usamos la fuente. Por ejemplo, tenemos un pequeño orificio circular en la parte superior izquierda, identificado como LED rojo. Este será el indicador de encendido de la fuente. Cada vez que la fuente esté activa, este LED se encenderá, lo cual es muy útil para saber si el circuito está funcionando correctamente o si se encuentra apagado. Justo debajo del LED encontramos dos orificios circulares más grandes etiquetados como salida de voltaje. Aquí es donde vamos a colocar los terminales de salida, uno positivo y uno negativo. A través de estos conectores vamos a poder alimentar nuestros proyectos o dispositivos electrónicos regulando el voltaje que entrega la fuente. Estas terminales estarán conectadas directamente a la salida del regulador LM317. En la parte superior derecha de esta misma sección frontal se encuentra un rectángulo grande etiquetado como pantalla digital para ver el voltaje. En este espacio vamos a montar el voltímetro amperímetro digital, un componente muy práctico que nos permite monitorear en tiempo real tanto el voltaje como la corriente que la fuente está entregando. Esto le da un toque profesional al diseño y además es muy útil para realizar pruebas precisas. A la derecha de la pantalla digital vemos un pequeño orificio circular etiquetado como potenciómetro. En este espacio va montado el eje del potenciómetro de 5 kΩ que utilizamos para ajustar la salida de voltaje. La idea es que podamos girar este potenciómetro desde el exterior de la caja para subir o bajar el voltaje, de forma cómoda y segura. Pasando ahora a la siguiente pieza, ubicada en la parte superior derecha del diseño, tenemos lo que corresponde a la parte trasera de la fuente. Aquí encontramos una abertura rectangular identificada como switch, que corresponde al interruptor general o switch de encendido y apagado. Este componente será el encargado de cortar o permitir el paso de energía al circuito principal, y es muy importante colocarlo en la parte trasera para evitar toques accidentales. Justo debajo de esa pieza trasera, hay una etiqueta que señala un orificio de cable. Este agujero permite el paso del cable de alimentación, es decir, el cable que conecta nuestro transformador o fuente externa al circuito interno. Este orificio tiene que ser lo suficientemente ancho para permitir la entrada del cable, pero también puede incluir un sujetacables o prensaestopa para evitar tirones accidentales. Ahora pasamos a las dos piezas grandes que se encuentran en la parte inferior de la imagen. Estas piezas no tienen perforaciones porque están destinadas a formar las partes laterales, la tapa superior y la base de la carcasa. Es decir, estas piezas cierran el conjunto, protegen el circuito interno y completan la estructura cúbica o rectangular del gabinete. Es recomendable que estas piezas incluyan ranuras de ventilación si la fuente va a trabajar durante largos periodos o a altas corrientes. Gracias a este diseño modular, cada pieza tiene una función clara y específica. El armado es bastante sencillo. Primero se ensamblan los laterales, base y tapa, y luego se fijan las partes delantera y trasera. Con tornillos, adhesivo acrílico o encastres, podemos tener una estructura sólida, funcional y con muy buena estética. Este tipo de carcasa no solo embellece el proyecto, sino que lo protege contra cortocircuitos accidentales, facilita su transporte y además le da una presentación más profesional, ideal para proyectos de laboratorio, ferias científicas o incluso para uso cotidiano en el taller electrónico.
cómo diseñar una fuente de alimentación regulable utilizando el regulador LM317. Este circuito te permitirá obtener una salida de voltaje continua ajustable a partir de una entrada de corriente alterna. Vamos a ir paso a paso con cada uno de los componentes y sus conexiones. Empezamos con el transformador. En Produce, seleccionamos un transformador tipo TRAN 2P2S, que nos permitirá reducir el voltaje de entrada de corriente alterna, por ejemplo, de 220 voltios a 12 voltios AC. La entrada del transformador se conecta a una fuente de corriente alterna, representada con el símbolo de una onda senoidal. A continuación, vamos a convertir esta corriente alterna en corriente continua utilizando un puente rectificador. Para esto, colocamos 4 diodos rectificadores, en este caso 10A01, aunque puedes usar cualquier diodo que soporte la corriente esperada. Los conectamos en forma de puente de Graetz. 2 diodos con los ánodos al centro, y los otros 2 con los cátodos al centro. Las entradas del puente se conectan a la salida del transformador, y la salida del puente nos da una señal de corriente continua pulsante. Esa señal necesita ser suavizada, así que agregamos un capacitor electrolítico de 220 microfaradios y un capacitor cerámico de 100 nanofaradios. Esto nos ayuda a eliminar el rizado de la señal y a reducir el ruido de alta frecuencia. Ahora vamos a añadir el corazón del circuito, el regulador de voltaje LM317. Este componente tiene 3 patas. La pata número 3 es la entrada de voltaje, V, la número 2 es la salida, VO, y la número 1 es el pin de ajuste, ADJ. Conectamos la entrada a la salida del filtro de capacitores, y la salida será nuestro voltaje regulado. Para poder ajustar ese voltaje, usamos un divisor de tensión formado por una resistencia fija de 240 ohmios y un potenciómetro de 5 kilo ohmios. El punto medio de ese divisor se conecta al pin de ajuste del LM317. Al girar el potenciómetro, podemos cambiar la salida del regulador, lo que nos permite tener una fuente de voltaje ajustable. A la salida del LM317 también colocamos otro capacitor de 220 microfaradios para estabilizar el voltaje regulado y asegurar una salida limpia. Como indicador visual, conectamos un LED rojo con una resistencia de 470 ohmios en serie entre la salida y tierra. Esto nos permite saber si la fuente está entregando energía correctamente. Finalmente, conectamos un medidor digital de voltaje y corriente. Este componente tiene 3 cables principales, el rojo se conecta al voltaje positivo de salida, el negro a tierra, y el amarillo se conecta también al positivo para hacer la medición. De esta manera, en tiempo real, podemos ver el voltaje que está entregando nuestra fuente. Y por último, agregamos los puertos de salida de voltaje, un terminal rojo para el positivo y uno negro para la tierra. Estos serán los puntos donde podrás conectar tus cargas o dispositivos. Muy bien, ahora vamos a realizar la instalación física de nuestro circuito de fuente de voltaje regulable utilizando el regulador LM317. Para comenzar, es importante contar con todos los materiales necesarios para el armado. Vamos a necesitar lo siguiente: un transformador que reduzca el voltaje de 220 voltios de corriente alterna a unos 12 voltios de corriente alterna, 4 diodos rectificadores del tipo 10A01, 2 capacitores electrolíticos de 220 microfaradios, un capacitor cerámico de 100 nanofaradios, un regulador de voltaje LM317, una resistencia fija de 240 ohmios, un potenciómetro de 5 kilo ohmios, una resistencia de 470 ohmios, un LED rojo, un medidor digital de voltaje y corriente de 3 cables, una bornera o terminal de salida, y finalmente cables para realizar las conexiones. Ahora que tenemos todos los materiales listos, procedemos con la instalación. Empezamos conectando el transformador a la red eléctrica doméstica, el cual nos entrega en su salida secundaria un voltaje alterno de 12 voltios.
Esta salida va conectada directamente al puente de diodos que formamos con los 4 diodos 10A01. Conectamos 2 diodos con sus ánodos juntos y 2 con sus cátodos juntos, formando así el clásico puente rectificador. Las dos terminales libres de los diodos, una de cada pareja, se conectan a las salidas del transformador. Las uniones de los ánodos y cátodos serán nuestras salidas de voltaje rectificado, el positivo y el negativo. Una vez que la corriente alterna pasa por el puente, obtenemos una señal de corriente continua pero aún pulsante, con mucho rizado. Para suavizarla, conectamos el primer capacitor electrolítico de 220 microfaradios entre el positivo y el negativo de la salida del puente de diodos. Este capacitor almacena y libera energía rápidamente, reduciendo las variaciones de voltaje. Junto a este, agregamos en paralelo un capacitor cerámico de 100 nanofaradios, cuya función es eliminar ruidos eléctricos de alta frecuencia que pueden estar presentes en la línea de alimentación y que podrían afectar el correcto funcionamiento del regulador. Luego, conectamos el LM317. Este tiene 3 patas: entrada, salida y ajuste. La entrada del LM317 va al positivo filtrado que proviene del capacitor. La pata de tierra del circuito se mantiene conectada en común. La salida será nuestro voltaje regulado, y la tercera pata, la de ajuste, será la clave para controlar cuántos voltios queremos obtener. Para hacer este ajuste, usamos un divisor de voltaje con una resistencia fija de 240 ohmios que va desde la salida del LM317 hasta su pin de ajuste, y un potenciómetro de 5 kilo-ohmios que va desde ese mismo pin de ajuste hasta tierra. Al variar la resistencia del potenciómetro, modificamos la relación de voltaje del divisor, y por lo tanto, cambiamos el voltaje de salida del LM317. Esta es la forma en la que se regula el voltaje final que va a la carga. Para mejorar la estabilidad de esta salida, colocamos otro capacitor electrolítico de 220 microfaradios entre la salida del LM317 y tierra. Este segundo capacitor ayuda a mantener el voltaje constante y también reduce el rizado restante. Ahora añadimos una pequeña pero útil señal visual, un LED rojo conectado en serie con una resistencia de 470 ohmios, ambos entre la salida del LM317 y tierra. Cuando el circuito esté funcionando correctamente, el LED se encenderá, indicándonos que hay voltaje de salida presente. A continuación, instalamos el medidor digital de voltaje y corriente. Este módulo tiene 3 cables, uno rojo, uno negro y uno amarillo. El cable rojo lo conectamos al positivo de la salida del LM317, el cable negro va conectado a tierra, y el cable amarillo también se conecta al mismo punto positivo de salida, ya que es el encargado de realizar la lectura del voltaje que se está entregando. Por último, colocamos la bornera de salida. En ella conectamos un cable rojo al punto positivo regulado del circuito, y un cable negro a tierra. Desde esa bornera podremos alimentar cualquier dispositivo electrónico que necesite un voltaje ajustado de manera precisa. Antes de energizar el circuito, es fundamental verificar todas las conexiones. Debemos asegurarnos de que no haya cortocircuitos, que los capacitores estén correctamente polarizados, que el puente de diodos esté armado en la dirección adecuada, y que el potenciómetro gire suavemente. Una vez todo está en orden, encendemos el transformador y el circuito comenzará a operar. El LED rojo se encenderá, y al girar lentamente el potenciómetro, veremos cómo varía el voltaje en el medidor digital, lo que confirma que nuestra fuente regulable está funcionando correctamente. Este tipo de fuente es muy útil para trabajos de laboratorio, pruebas de circuitos, o cualquier situación donde necesitemos ajustar el voltaje de manera precisa para diferentes tipos de cargas. Además, es un proyecto excelente para aprender los principios de rectificación, filtrado, regulación y medición de corriente continua.
Muy bien, ahora llegamos a una de las partes más importantes y emocionantes del proyecto, el ensamblaje final de nuestra fuente de voltaje regulable. Hasta este punto ya hemos construido el circuito y hemos diseñado la carcasa, por lo que sigue es unir ambas partes para obtener un sistema completo, seguro y funcional. Primero, vamos a comenzar con el ensamblaje físico de la carcasa. Como ya viste en el diseño desplegado, la estructura está compuesta por 6 partes principales: la tapa frontal, la tapa trasera, los laterales, la base y la tapa superior. Si estás usando acrílico o MDF cortado con láser, estas piezas deben encajar perfectamente mediante encastres o pueden ser unidas con pegamento especial, tornillos o pernos, dependiendo del material. Es importante comenzar fijando la base. Esta pieza actuará como soporte para todo el peso del circuito y los componentes. Vamos a probar la fuente con una carga real. Para ello conectamos un pequeño motor DC a los terminales de salida. Al hacerlo, veremos que el motor comienza a girar con suavidad. Si giramos el potenciómetro, notaremos que la velocidad del motor cambia, ya que le estamos modificando el voltaje de entrada. Esta es una forma visual y práctica de comprobar que la fuente no solo está funcionando bien, sino que también es capaz de alimentar dispositivos reales de forma eficiente. Instalar el circuito ya armado dentro de la carcasa. Para ello, comenzamos fijando el circuito sobre la base interior. Esto puede hacerse usando tornillos con separadores plásticos, sujetadores o incluso cinta doble faz gruesa si el proyecto es temporal. Lo más importante aquí es que el circuito quede bien sujeto para evitar movimientos o vibraciones que puedan dañar las conexiones. Después, procedemos a colocar cada uno de los elementos visibles en la tapa frontal. Primero insertamos el potenciómetro en su orificio correspondiente y lo aseguramos con la tuerca. Luego colocamos los terminales de salida de voltaje, el LED indicador y montamos la pantalla digital en su espacio rectangular. Asegúrate de que los cables de cada componente ya estén soldados y tengan la longitud suficiente para conectarse al circuito interno sin tensión ni tirones. Luego, unimos las paredes laterales, cuidando que los bordes queden bien alineados para que la estructura sea firme. A continuación, colocamos la tapa trasera, asegurándonos de que el orificio para el switch y la entrada del cable queden bien posicionados. Después de eso, podemos montar la parte superior, dejando para el final la tapa frontal, ya que sobre ella se fijan los componentes más interactivos como el potenciómetro, los terminales de salida, el LED y la pantalla digital. Una vez que la carcasa está completamente ensamblada, pasamos a la siguiente fase. En este punto es fundamental revisar bien la polaridad de cada conexión y asegurarnos de que no haya cables sueltos ni errores de soldadura. Si todo está en orden, ya podemos cerrar la carcasa completamente. Y ahora sí, llega el momento de la prueba de funcionamiento. Conectamos la fuente a la corriente eléctrica y encendemos el switch trasero. Lo primero que debe ocurrir es que el LED rojo frontal se encienda, lo que indica que el circuito está energizado. Inmediatamente después, en la pantalla digital, deberíamos ver aparecer el valor del voltaje de salida actual. Giramos suavemente el potenciómetro para probar cómo responde el regulador LM317. Verás que el voltaje va subiendo o bajando según el sentido del giro. Esta es una señal clara de que el sistema de regulación está funcionando correctamente. Ahora tomamos un multímetro digital externo para verificar con mayor precisión la salida de la fuente. Conectamos las puntas de prueba del multímetro entre el terminal positivo y el negativo de salida, y comparamos el valor mostrado con el de la pantalla digital. Ambos deben coincidir o estar muy cerca. Esta comparación es útil para calibrar o confirmar la exactitud del voltímetro incorporado.
Finalmente, vamos a probar la fuente con una carga real. Para ello conectamos un pequeño motor DC a los terminales de salida. Al hacerlo, veremos que el motor comienza a girar con suavidad. Si giramos el potenciómetro, notaremos que la velocidad del motor cambia, ya que le estamos modificando el voltaje de entrada. Esta es una forma visual y práctica de comprobar que la fuente no solo está funcionando bien, sino que también es capaz de alimentar dispositivos reales de forma eficiente. Y con esto, hemos finalizado la construcción y verificación de nuestra fuente de voltaje regulable. Este proyecto no solo es útil, sino también una excelente forma de aprender sobre fuentes de alimentación, regulación de voltaje, diseño de carcasas y pruebas en el mundo real. Y con esto terminamos el proyecto. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Si tienes dudas o sugerencias, déjalas en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.